Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona. Hoy estoy súper emocionada de compartir un análisis que me han pedido muchísimo, y que, siendo sincera, a mí también me genera una curiosidad tremenda. Y sí, como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente, de lo que dice su corazón ahora, después de la ruptura. Para aquellos que son nuevos en el canal o quizás no están tan familiarizados con esta pareja icónica, permítanme darles una breve introducción. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos de renombre, conocidos por su talento y carisma, y que protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era una explosión de emociones, de miradas cómplices, de risas compartidas, de una conexión palpable que traspasaba la barrera de la ficción. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la chispa inigualable que existía entre Hande y Kerem. La conexión entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y para la alegría de sus fans, y de muchos, esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem iniciaron una relación, una historia de amor que cautivó a sus seguidores y que parecía sacada de un cuento de hadas. Compartieron momentos especiales, viajes, eventos públicos, y sus publicaciones en redes sociales eran un reflejo de su amor y felicidad. Pero como sucede en la vida real, y a pesar de la magia que los rodeaba, las relaciones, incluso las más bonitas y apasionadas, a veces llegan a su fin. La noticia de la ruptura fue un golpe para muchos de sus fans, que habían invertido su cariño y esperanza en su historia de amor. Sin embargo, como siempre digo, las razones detrás de una ruptura solo las conocen las personas involucradas. Es importante y a veces olvidamos respetar su privacidad y no juzgar ni exigir explicaciones. Lo más importante es que después de la ruptura, tanto Hande como Kerem hayan podido seguir adelante con sus vidas, enfocándose en su crecimiento personal y profesional. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos sumergiremos en ese universo, en el mundo de Hande y Kerem, y vamos a intentar analizar, desde nuestra perspectiva de admiradores y observadores, qué podría estar diciendo su corazón hoy en día. Vamos a desentrañar las pistas, a examinar las señales, a analizar entrevistas, publicaciones en redes sociales, fotos, y todo lo que nos ayude a entender cómo es su relación actual, después de la ruptura. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay algo más, aunque sea sutil? ¿Cómo se sienten el uno por el otro a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido? Un aviso importante quiero dejar claro desde el principio que este vídeo es una especulación, una interpretación basada en la admiración y el respeto por Hande y Kerem. No somos psicólogos ni tenemos acceso a su intimidad. Simplemente vamos a analizar lo que podemos ver, con la esperanza de que esto nos ayude a entender un poco más a estos dos artistas que tanto admiramos y queremos. Buscamos comprender, no juzgar, y siempre desde la empatía. Y antes de comenzar con el análisis de lleno, les recuerdo que es fundamental que se suscriban al canal. Suscribirse es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Si aún no lo han hecho, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, con todo el cariño, vamos a empezar. El impacto de Love is in the Air, el inicio de una historia. Bien, comencemos por el principio, por el momento en que todo comenzó, el impacto arrollador de Love is in the Air. Esta serie fue un fenómeno global, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, fresca y entretenida, combinaba romance, comedia y drama, pero fue la chispa innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin la que encendió la mecha y alimentó esa llama que arrasó con todo. Vimos una historia de amor que nos hizo soñar, reír y emocionarnos. Vimos a Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y aparentemente insensible, enfrentarse a desafíos, malentendidos y finalmente a un amor profundo e incondicional. Pero sobre todo vimos una conexión muy fuerte entre dos personas, una química que traspasaba la pantalla, una complicidad que era palpable en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa. Esa conexión, esa chispa, no se puede fingir. Se siente, se percibe, se ve. Y fue evidente que Hande y Kerem estaban viviendo algo más que un simple trabajo.
La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaba. Mutuamente todo indicaba que había una conexión especial, un vínculo que iba más allá de lo profesional. Cuando los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular, los fans no pudieron evitar emocionarse y soñar con la posibilidad de que su historia de amor ficticia se convirtiera en realidad. Y cuando confirmaron su relación, la noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. Todos querían ver su historia de amor también en la vida real, querían ser testigos de su felicidad y de su complicidad fuera del set de grabación. Durante un tiempo parecía que vivían un cuento de hadas. Compartieron momentos mágicos, viajes juntos, eventos públicos, muestras constantes de cariño y afecto en redes sociales. Sus publicaciones eran un reflejo de su amor y de su felicidad. Era evidente que estaban muy enamorados, y que su relación era genuina y profunda. La ruptura, un nuevo capítulo ***. Sin embargo, como sabemos, las relaciones, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. La noticia de la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe para muchos, que habían invertido su cariño y esperanza en su historia de amor. Pero como sucede en la vida, las relaciones evolucionan, cambian, y a veces simplemente llegan a su fin. La ruptura puede deberse a múltiples factores, diferencias irreconciliables, cambios en las prioridades, el desgaste de la rutina, o simplemente el final del amor. Las razones son privadas y personales, y solo las conocen las personas involucradas. Es importante y fundamental respetar su privacidad y no juzgar ni exigir explicaciones. Lo importante después de la ruptura es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas. Es fundamental que se enfoquen en su bienestar emocional, en su crecimiento personal y profesional. Es necesario que se den el espacio y el tiempo para sanar y para encontrar su camino. ***, analizando lo que dice su corazón hoy, las pistas que nos revelan ***. Ahora, vamos a sumergirnos en el presente. ¿Cómo podemos saber qué dice su corazón hoy en día? ¿Cómo podemos intuir cómo es su relación actual? Bueno, a través de diferentes pistas, de señales sutiles que nos pueden dar una idea de su estado emocional y de la dinámica entre ellos. Redes sociales Instagram, especialmente, se ha convertido en una ventana al mundo de Ande y Kerem. Aunque ya no publican fotos juntos como pareja, y eso es lógico, podemos analizar la forma en que se relacionan en esta plataforma. ¿Se siguen mutuamente? El simple hecho de seguirse en redes sociales, en este mundo digital, es muy significativo. Implica respeto y, en muchos casos, una buena relación. Además, podemos analizar a quienes siguen, que les dan me gusta a las publicaciones del otro, y qué comentarios se dejan. La ausencia de interacción también puede ser reveladora. Entrevistas aunque no suelen hablar explícitamente el uno del otro, a veces, en entrevistas, se les escapa alguna declaración, algún comentario que nos da una idea de cómo se sienten. Quizás hablan de proyectos futuros de la industria del entretenimiento en general, y en esas conversaciones, podemos detectar algún matiz, alguna señal de cómo se sienten respecto al otro. Eventos públicos a veces coinciden en eventos, alfombras rojas o premieres. La forma en que se saludan, se miran, o incluso la forma en que se evitan nos puede dar una idea de cómo es su relación actual. ¿Hay tensión? ¿Hay cordialidad? ¿Hay indiferencia? La forma en que se comportan en público es una pista importante. Amigos en común obviamente, comparten amistades en el mundo del espectáculo. Estos amigos en común pueden, indirectamente, darnos alguna pista sobre cómo es la dinámica entre ellos. ¿Se los ve juntos en reuniones? ¿Se les escucha hablar el uno del otro? ¿Hay rumores de que se frecuentan? Nuevos proyectos y relaciones analizar sus nuevos proyectos profesionales y, si los hubiera, sus nuevas relaciones sentimentales, también puede darnos una idea de cómo se encuentran emocionalmente y de cómo han superado la ruptura. ¿Están enfocados en su trabajo? ¿Se han abierto a nuevas relaciones? Conclusiones, ¿qué nos revelan las pistas? Analizando todo lo anterior, ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos dicen las pistas sobre el estado actual de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin?
En primer lugar, creo que es importante destacar que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem parecen mantener una relación cordial, de respeto mutuo. No hay señales de rencor, ni de resentimiento. Se siguen, al menos en Instagram, y eso ya es un indicio positivo. En segundo lugar, es evidente que hubo una conexión muy fuerte entre ellos, que fue más allá de lo profesional. Esto es innegable y creo que ambos lo reconocen, aunque no lo expresen abiertamente. La química que tenían en pantalla y la complicidad que demostraban fuera de ella, era evidente y palpable. En tercer lugar, es probable que se guarden un cariño especial. Aunque ya no estén juntos como pareja, la experiencia que vivieron, el tiempo que compartieron, y el cariño que se profesaron, no se borra de un día para otro. Es probable que sientan un afecto muy fuerte el uno por el otro, un cariño que, aunque ya no sea romántico, sigue existiendo y que se manifiesta en el respeto y la cordialidad. En cuarto lugar, y esto es importante, ambos han seguido adelante con sus vidas. Tienen sus propios proyectos, sus propias amistades, y están enfocados en su crecimiento personal y profesional. No parece que estén estancados en el pasado, ni que se lamenten por lo que fue. Han madurado, han aprendido, y están mirando hacia el futuro con optimismo. En quinto lugar, es posible, y esto es una especulación mía, que mantengan una amistad. No lo sabemos con certeza, pero la forma en que se manejan, la ausencia de conflictos, y el respeto que se profesan, sugieren que podrían ser amigos. La amistad, después de una relación romántica, es posible y a veces, es la mejor manera de mantener un vínculo de cariño y respeto. Asterisco en resumen, y respondiendo a la pregunta del título, ¿qué dice su corazón? Asterisco. Creo que su corazón dice, respeto, cariño y agradecimiento. Agradecimiento por el tiempo compartido, por la experiencia vivida, y por lo que cada uno le aportó al otro. Respeto por la decisión de separarse y por el espacio que cada uno necesita para seguir adelante. Y cariño, un cariño que aunque ya no sea romántico sigue existiendo, y que se manifiesta en la complicidad y el apoyo mutuo. Por supuesto, todo esto es una interpretación, basada en lo que vemos desde fuera. Solo ellos saben realmente lo que siente su corazón. Pero creo que basándonos en las pistas que tenemos, es probable que su relación actual sea de amistad y respeto, o al menos de cordialidad y cariño. En cuanto a si algún día podrían volver a estar juntos como pareja, bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. La vida es impredecible y las relaciones pueden tomar caminos inesperados. Pero lo importante es que en este momento ambos son felices y están enfocados en sus vidas. Y eso, creo, es lo más importante. Conclusión y agradecimientos ***. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el análisis, que se hayan divertido conmigo, y que hayamos podido reflexionar juntos sobre este tema que tanto nos interesa. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es increíble y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones y sus ideas en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven la relación entre Ande y Kerem? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Me encantaría leerlos. Y no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Me encanta recibir sus sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao.